A ver. Hola, 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 aquí estamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Nuevamente programa Plena Luz del mes de abril, nos convoca aquí. Muy bien, bueno, acá vos en Costa Rica, yo acá en Argentina. Por lo tanto, los atuendos es un poco diferente porque ya entramos aquí en otoño y allá en primavera, o más o menos. Así que bueno, damos inicio a este programa, a esta entrega mensual de Plena Luz, que vamos a hablar de temas que hacen al diagnóstico energético integral, ¿verdad? Sí, 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 y que son muy útiles en realidad para cualquier terapeuta de terapia complementaria en general, y también para cualquier oyente interesado o cualquier persona que nos esté bien interesada en comprender que somos algo más allá que este cuerpo que aparece ahí, que parece un aparatito, ¿verdad? Que así se nos muestra, como que es eso. Se nos enseña esto desde la escuela, los sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Entonces, los ejemplos siempre son en relación a una máquina. Y bueno, desde, digamos, la nueva medicina, desde los nuevos conocimientos de la física cuántica, desde las terapias complementarias, desde la nueva biología, ya se sabe que, bueno, la vida es lo menos parecido a un hecho mecánico de por sí. Así que esto le va a ser útil a mucha gente para de golpe encontrar algunas categorías que se ven poco, ¿verdad? Que hay poca información. Como Sí, el tal hecho de cual. la coraza caracterológica. Ujú. Cosa que me preguntan en consulta también y van haciendo un pequeño recuento de otras historias en sus vidas. Y en las siguientes sesiones aparecen preguntándome, tengo acá un dolorcito en la coraza, ¿no? Entonces, claro, van incorporando conocimientos que no son tan comunes por ahí y que hacen a la parte central del diagnóstico energético integral como medio de lectura, además de intervención, ¿no? Así es. De cualquier manera, yo diría que por dicha, después de muchísimos años, este concepto de carácter corporal, de coraza caracterológica, es algo que ya se ha hecho como mucho más, por lo menos más de alguna manera está dentro de la conciencia de mucha gente que dice, bueno, no, pero si vos te parás de tal manera estás demostrando tal cosa. Mirá, podrás estar muy contenta, pero en realidad no parece porque tenés una cara de enojada, ¿verdad? Todas esas cosas que la gente ya va reflexionando de que hay una forma de estar en el mundo, una manera de estar en el mundo que define un determinado carácter, aunque no sepa que está diciendo eso, ¿verdad? Claro, como cuando vienen y dicen, parece que tengo una coraza puesta, Exacto, ¿no? parece que estoy dentro de una armadura, parece que tengo una coraza, no me puedo mover, si me muevo me duele, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar un poquitito en tema. O sea, por empezar, tenemos que aludir indudablemente a Wilhelm Reich, el padre de la terapia corporal, de la psicología corporal, que hoy en día también el término psicología corporal empieza a tener una identidad, una entidad, ¿verdad? Se empieza a entender qué significa. Se empieza a ver de que realmente esta idea de que las emociones ocurren en el cuerpo, digamos, antes no estaba muy visto así, era como que las emociones eran psíquicas y nuestro cuerpo mostraba, somatizaba cosas. Hoy en día cada vez es mayor la cantidad de gente que empieza a darse cuenta que las emociones están sucediendo en el cuerpo, son movimientos corporales. Entonces Wilhelm Reich es el que ya en el año aproximadamente 1930 empieza a definir la idea de un carácter que el primero va a decir psíquico y corporal, y después va a decir este carácter es tanto psíquico como corporal,
y le va a poner el nombre de coraza caracterológica. Y va a decir, hay una coraza caracterológica que es funcional, que favorece las funciones de la vida, es lo que va a permitir que si viene un ladrón yo me defienda y mis músculos se tensen, o que en el momento en que estoy imbuida por el amor hacia la humanidad, el amor hacia los otros, todo mi cuerpo se relaje y manifieste este amor, incluso con una apertura en el pecho, con un dulzor en la mirada, con una expresión, digamos, de bonanza en el rostro. Todo esto está mostrando de que estamos vibrando y manifestándonos de una forma distinta. Claro, cuando nosotros hablamos de corazas en la consulta, estamos hablando de coraza biopática, de una coraza que en realidad inhibe ya los movimientos de la vida, que ha quedado fijada. Que digamos, si nosotros queremos manifestar amor, no podemos porque en realidad estamos completamente tensos, tenemos los puños cerrados, quizás tengamos la mandíbula apretada, o sea, y por más de que estemos sintiendo amor, no lo podemos manifestar, no lo podemos expresar, porque todo nuestro cuerpo está expresando una emoción defensiva que se tomó como un mecanismo de defensa permanente. ¿Mm? Claro, y eso hace, digamos, a las tensiones, a la dificultad de expresarnos físicamente, ¿no? O sea, corporalmente, cuando tenemos estas limitaciones que por ahí hay gente que la descubre cuando empieza a hacer yoga, porque no hay tanta conciencia corporal debido a, bueno, a un, en parte a nuestra cultura, a nuestra forma de vivir, que no registramos tanto el cuerpo, y cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, yoga, o empiezan a hacer alguna actividad teatral o artística, se empiezan a dar cuenta de las limitaciones de esa parte del acorazamiento, ¿no? De esa tensión que irán aflojando a través de las posturas, a través del ejercicio y a través del reconocimiento, ¿no? ¿Cuántas veces la gente va a hacer alguna actividad deportiva o yoga o corporal en sí y de repente empieza a tener recuerdos de situaciones limitantes, difíciles, ¿no? Y eso, bueno, nosotros lo vemos en consulta a través de la movilización, justamente del trabajo terapéutico que hacemos sobre el acorazamiento. Le voy a tomar algo que señalaste hace un ratito, que dijiste, bueno, nuestra cultura, la forma en que vivimos. Y esto es un punto importantísimo, porque digamos, independientemente de la historia individual de cada uno, esta coraza caracterológica biopática, que termina siendo disfuncional, en un momento surge como una necesidad funcional, que es cuando el niño empieza a estar sometido a disciplinas. Entonces un niñito que acostumbraba a correr, a saltar, a andar de aquí para allá, se sienta en un pupitre y se tiene que quedar quietito. Entonces, para poder quedarse quietito y hacer caso a esa disciplina y no tener problemas con su maestra o con su teacher, como se dice en Costa Rica, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer todos los esfuerzos del mundo por quedarse sentadito en la silla. Y ese sentadito en la silla implica contracciones, movimientos inhibitorios de la musculatura para no seguir el impulso. Porque todas estas medidas educativas y disciplinarias que son impuestas socialmente, a veces son impuestas de tal manera que ya nadie sabe por qué se impuso lo que se impuso, digamos. Hay momentos que llegamos ya a un absurdo. El primero que empezó con esto sabía que quería lograr, pero después hay un mare magnum de repetidores y repetidores, ¿verdad? Y no se sabe ni por qué, pero entonces hay que estar sentadito. Por supuesto que este tipo de educación
gracias a Dios hubo algunas personas, ¿verdad?, que intentaron modificar esto y que de a poquito uno va encontrando otros espacios, por ejemplo el de Steiner y la educación Waldorf. O sea, donde, por ejemplo, a los 7 años un niño no tiene por qué estar sentado derechito en una silla, sino que lo que está haciendo es jugando con materiales concretos, está teniendo una relación viva con la tierra, está explorando en un medio donde haya realmente un jardín, donde haya un árbol, no importa que llueva, se moja igual, va abrigadito con su capa de lluvia, con botas, está en contacto con la vida. Pero son una minoría en este momento. Claro, históricamente va a la par. A mí me gusta comparar la historia, ¿no? Porque en ese momento de Steiner, de Montessori, si no me equivoco, no sé si lo pronuncio mal el apellido, de estas personas que desarrollaron estas formas de... Montessori y Steiner son diferentes, ¿verdad? Claro, pero ambos trataban al niño como persona, justamente potenciando lo que el niño traía, ¿no? O trae. Y no, digamos, imponiendo un sistema y una carga de conocimientos, con lo que, digamos, estamos habituados, que es prusiano, ¿no? En gran medida. Entonces, es prusiano y es regulación. En todo está, digamos, establecer una media, y esa media es la que tiene que repetir todo el mundo. Es como claro, si los seres humanos estuvieran producidos en cadena. Y está bueno saber de dónde viene este sistema prusiano, porque Europa siempre estuvo en guerra, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, después tuvo 70 años de paz, que ahora está cambiando, ¿no? Rápidamente de vuelta. Y bueno, en aquel entonces, en 1870, 1890, 1900, la idea era que se necesitaban soldados. Entonces, qué mejor que tener niños desde la infancia regulados para tomar órdenes, ¿no? Entonces, de ahí venimos. ¿Cómo se llama? De pegarle a los niños con la vara. De aquel entonces, que me enteré que en África todavía hay escuelas que lo hacen, porque Claro. no han tenido actualizaciones, y todavía se sigue manteniendo un sistema muy, muy estricto, muy doloroso, por otro lado, en la cual no se enseña ni con amor ni con humor, sino que se enseña a través del rigor, ¿no? Exactamente, y esto incluso vos estás señalando un origen, y si uno va para atrás, digamos, el tema empieza con el diseño de las disciplinas, también en Europa, 1600, 1700. O sea, mira, dónde ya empieza a aparecer, se forma el primer hospital, entonces el hospital, los talleres, donde empezaba a trabajar gente conjunta, ¿verdad? No cada artesano en su lugar, sino los talleres donde estaban encerrados ya produciendo por partes, ya no produciendo una silla entera, sino la pata, la otra, el asiento. Todo empieza, digamos, desde ese momento en la cultura occidental bueno, a tener las consecuencias que vivimos hoy. Sí, que hoy, por ejemplo, en el área industrial, ahora se está tendiendo a hacer la robótica, ¿no? Es otro tema, es otra cosa, pero hasta ahora con la producción industrial, el obrero, el operador ya no sabe para qué hace lo que hace. Claro. No hay objetivo, no hay un sentido de finalización de tarea, ¿no? Que eso lo muestra Chaplin en Tiempos Modernos. Tiempos Modernos, es una genialidad Tiempos Modernos, porque eso es, bueno, fue yo creo que una de las críticas más feroces a este sinsentido, a la ruptura de sentido, y alguien que hace lo que no sabe qué es, ni para qué, ni tiene el propósito, es alienado, completamente alienado, porque está repitiendo un hecho sin tener noción de para qué sirve, de forma mecánica, sin saber por qué, durante una cantidad de horas, simplemente para recibir un salario. Pero bueno, ahora que introdujimos todo eso, que es real, que es la base de la coraza caracterológica, podríamos hablar un poquito de cómo es esta coraza, muy, muy abuelo de pájaro. Es articulada, ¿verdad? Está formada por 7 segmentos, un primer segmento que es el segmento ocular,
un segundo segmento que tiene que ver con lo oral, es alrededor de la boca, un tercer segmento que es cuello-garganta, un cuarto segmento que es el torácico, el quinto es el diafragmático, el sexto es el abdominal y el séptimo el pélvico. Tanto el cuarto como el séptimo incluyen a los miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, esa coraza es articulada. ¿Por qué es articulada? Porque nos permite hacer acción. Si fuéramos un bloque rígido, no tendríamos posibilidad ninguna de movernos. O sea, y cada segmento de la coraza, decía Wilhelm Reich, es una unidad funcional. Se genera para reprimir una emoción y poner en su lugar una emoción sustitutiva y limitar la expresión de la primera emoción originaria. O sea, por ejemplo, el oral, ¿no es cierto? El segmento oral. ¿Cuál es la emoción que se reprime? El llanto, que es el primer lenguaje humano, el llanto. Es el primer lenguaje. Cualquier mamá y papá que ha tenido bebés pequeñitos sabe que el llanto es un lenguaje porque incluso está modulado en diferentes formas, diferentes tonos, diferentes formas expresivas, y uno como mamá o papá sabe, quiere comer, tiene hambre, le duele la pancita, tiene sueño, o sea, es un lenguaje, es el preludio del lenguaje verbal. Entonces, al reprimir el llanto, que nos queda la ira como emoción sustitutiva, porque alguien que está sufriendo o que tiene un deseo, no lo puede expresar, se lo impiden, está castigado, lo que va a hacer es enojarse frente a eso. Pero en realidad la ira es sustitutiva de esa primera emoción. Entonces así cada uno de los segmentos alude a una emoción, a una expresión, ¿verdad?, que está reprimida, a otra emoción y una expresión sustitutiva. Entonces, bueno, digamos, esta es la diferencia del DEI básica con las otras kinesiologías, que nosotros hacemos una relación directa entre digamos, este acorazamiento corporal, estas corazas que las vemos como adaptaciones bioenergéticas y las relacionamos a las adaptaciones informacionales propias de las kinesiologías. Bueno, uno dirá entonces, sí, ¿cómo se hace con todo esto, verdad? Y si yo tengo ese acorazamiento, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, muchas cosas. Desde que hay ejercicios bioenergéticos para poder descargar algunas emociones sustitutivas y que empiece a aparecer la verdadera emoción. Desde que podemos trabajar también con vibracionales, que justamente vinimos todo el mes de marzo, ya desde marzo hablando de los vibracionales. Empezábamos nuestra formación ahora el 23 de abril, la comenzamos. Entonces, de alguna forma creo que a alguna persona que nos sigue le va a resonar. ¿Sí? ¿Cómo es que con vibracionales se podría trabajar esto? Claro, nuestros remedios vibracionales y todos los remedios vibracionales tienen un efecto en todo nuestro ser. No es que no trabajan solo en la parte emocional, no es así. Porque uno puede pensar en lo emocional como en un nivel para entender y comprender de qué estamos hablando, pero lo emocional está labrado en el cuerpo. Sí, todo está unido, todo está correlacionado, nada está separado en realidad. Exactamente. Además, uno es interdependiente del otro. Nosotros Claro. lo separamos para entenderlo. Exacto. Y hay otra cosa, ¿viste? A mí no me gusta mucho, a veces uno lo usa para explicar, pero ¿viste? A veces el pensar, no, el cuerpo es el vehículo del alma. A mí esa definición no me gusta. Yo creo que nosotros somos un ser que se está manifestando en la materia.
Por lo tanto, como ese ser tiene el mismo valor, una célula del cuerpo, que el alma, porque el alma es la gestora de que todo esto se manifieste. Sí, claro, el cuerpo es alma a nivel dimensional, a nivel material, A digamos. nivel material. Exacto, eso me parece que es así, eso que acabas de decir es una definición. Porque si no, queda como el cuerpo en un lugar de residuo, ¿verdad? Lo que importa es lo que pasa en el alma y lo que pasa en el espíritu, esto es transitorio, no, momentito, no estamos aquí por azar, estamos manifestándonos con el mejor vehículo para expresar lo que el alma quiere decir. Sí, si no entramos en el concepto del reciclaje. Exacto, exacto. No, y no es bueno en Y, este momento y entrar no, en el o concepto. sea, esta imagen del planeta que es reciclaje, no es reciclaje. En algún momento no queda nada y en el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Entonces es mejor observarlo como una manifestación de Gaia misma, es un ser espiritual que no su contraparte, sino su propio espíritu materia es la Tierra. Y nos brinda esas partecitas de ella misma para ser estos vástagos que salen de la Tierra y que somos nosotros. Entonces, Vástagos, vástagos desobedientes que hacen un lío terrible. y sí, bueno, podemos ser como patógenos para la Tierra, más o menos, ¿no? Así que bueno, sí, yo creo que también tiene que ver con una evolución de la conciencia, ¿no? Tener esta imagen del cuerpo separado del alma o como un envase del alma o como un vehículo del alma es más de los 50, más de principios del siglo pasado, de esa concepción que había en ese momento, pero varios investigadores y gente que vienen de conocimientos tradicionales ven al cuerpo como la manifestación misma del alma, el alma cuerpo, o sea, el alma manifestada como cuerpo en la tercera dimensión, ¿no? Claro, lo que En la pasa es 3D. que más popularmente, digamos, más popularmente se sigue transmitiendo la idea de alma y cuerpo. También, digamos, a partir de, muchas veces de las religiones, del rol que le otorga la religión al cuerpo, como lo desmerece, no lo ve como una manifestación divina, sino que sí, es una manifestación divina, pero es residual, es reciclaje. Entonces, Pero bueno, duele, mira, como para... pero duele, esto Duele, duele, sí, sí, claro. sí, duele, Entonces, bueno, no es así, no es un envase. Y justamente, bueno, ese dolor que muchas veces nosotros esquivamos desde la conciencia, porque bueno, el ser humano siempre se ahorra, trata de ahorrarse dolor, ¿verdad? Y es natural que sea así. A nadie le gusta sufrir. Y muchas veces cosas que no queremos ver porque no queremos enfrentarnos con eso, ni queremos pasar un mal rato, digamos, encontrándonos con nosotros mismos y con nuestra sombra. Entonces aparece el dolor en el plano físico. Y ahí estamos en problemas. Y esto nos pasa a todos. También quiero decirlo así, nos pasa a todos, porque a veces nos los pasa a los terapeutas, nos pasa a todos, porque a veces hay gente que ocupa un lugar muy de gurú y dice, no debe pasarles eso, no nos pasa a todos. Es parte del aprendizaje del desarrollo del espíritu. sí, En, además que el dolor tiene una acción, por ejemplo, no necesariamente el dolor emocional por una pérdida, ¿no? Pero bueno, ahí está manifestando, es una pérdida, hay dolor, que es para tomar conciencia de que hay una pérdida. En el nivel físico, porque hubo, no sé, un esguince o algo por el estilo, está preservando la vida para que uno no siga haciendo más cosas en las cuales necesite parar y no hacer más cosas que dañan, ¿no? Tiene su funcionamiento, o sea, tiene su para qué. por supuesto, es así. Y yo diría que el dolor emocional también, Claro. también. Lo que pasa que nosotros lo que hacemos es que tratamos de sortearlo y distraernos en otra cosa. Pero
pero sí también lo tiene, ¿no? Si pensemos en Bach cuando habla de ciertas flores que tienen que ver con las personas que están deprimidas y que no quieren ver, por ejemplo, que él habla en un momento de eso. Para ir terminando un poco y concretando la idea, por ejemplo, bueno, yo tomé dos ejemplos de corazas caracterológicas. Una es el segmento ocular o coraza ocular o anillo ocular, se le dice así, que es, digamos que básicamente el controlador de todo el sistema. Pero en realidad, en su origen, este segmento llevaba como misión, o como es no me gustaría decirle misión, sino que su capacidad expresiva es la de asombrarse frente a lo que es nuevo para nosotros, que es una herramienta y un motor enorme del conocimiento, porque si uno no se asombra, nada lo inquieta, nada le genera la cosquillita esa de saber cómo es. Entonces, esta emoción queda reprimida en el segmento ocular y aparece todo este proceso, este mecanismo de control. Este segmento se organiza mucho alrededor de la época que comenzamos con la lectoescritura, justamente por lo que comentaba antes, porque es necesario focalizarse, es necesario para leer focalizarse, atender, estar atento, no mirar nada de lo que pasa, no escuchar los pajaritos que en este momento están, dale cantar alrededor mío. Es focalizarse, y en ese focalizarse, la estructura, todos los músculos que intervienen en la movilización de los ojos, todos los músculos que intervienen en que se concentre todo el área frontal, que en realidad son también todos los músculos del cráneo, son los que forman el segmento ocular. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo puedo ayudar a un paciente que tiene este problema? Aparte de intervenir con algunos puntos de osteopatía, aparte de poder hacerle un masaje en la zona del segmento, en alguno de los puntos. Bueno, por ejemplo, tanto chakra 6 como chakra 7 intervienen en esta región, están llegando, impactando puntos de meridiano en esta región. Y justamente el 7 y el 6, los dos gobiernan hemisferios cerebrales y tienen que ver con un ojo, con el ojo izquierdo y con el ojo derecho. Nosotros, desde DEI, hace ya más de 20 años, desarrollamos una serie de elixires vibracionales, entre ellos los elixires de chakras. Entonces nosotros tenemos estos elixires y los utilizamos en la consulta. Entonces, para el segmento ocular, cuando un paciente, perdón, no para el segmento ocular, cuando un paciente nos pide chakra 6 o chakra 7, como terapeutas tenemos que pensar en este segmento ocular, en la necesidad de control que puede tener la persona, o el otro extremo, en la incapacidad de controlar. Cualquiera de las dos pueden estar ahí afectados por esta tensión. Y si pensamos en elixires de meridianos, también podemos encontrar un auxiliar, que es el elixir del meridiano de hígado, que según la medicina china es el que gobierna los ojos, los ojos son la ventana del hígado, decían los chinos, o sea, es la manifestación del hígado como tal. Y por otra parte tenemos un aliado floral dando vuelta ahí, que es Vine. Porque Vine es la tiranía, ¿verdad? El ordenamiento, el despotismo para lograr un buen fin. No es para cualquier cosa. O sea, la personalidad que está tomada por Vine, por ese estado, o está manifestando ese estado,
cree de corazón que lo que está haciendo es por el bien de los demás. Típico cuestión de los dictadores, que creen, no, vamos a hacer esto, ahora nos rapamos toda la cabeza porque esto va a ser muy interesante para que no haya pediculosis en el reino. Entonces, las medidas extremas de este tipo. Y justamente este segmento tiraniza, o sea, tiraniza el cuerpo, este segmento, a todo el resto del biosistema, porque es el organizador de funciones muy importantes. Sí, en un extremo también garantiza no sentir tanto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no hay empatía, no hay sentimiento, no hay conexión con el otro. Exacto. O sea, ahí está, llega de la gama más baja, que es el control, a la otra, que bueno, es una característica de la psicopatía. Claro. Y se me ocurrió un segmento también para pensarlo así, que es el segmento cuello-garganta, ¿no es cierto? O sea, todos los músculos, la musculatura profunda del cuello que intervienen en la función de tragar, ¿no es cierto? Son los que están involucrados. Y El bueno, famoso nudo en la garganta. el famoso nudo en la garganta, el reflejo del vómito, ¿verdad? Como una situación liberadora. Porque, bueno, cuando el vómito no es una causa estomacal, digestiva y nada más, sino que surge como una forma de liberar ese nudo en la garganta, en realidad está tratando de restituir la función. Bueno, de hecho, Reich sí lo recomendaba, provocar el reflejo del vómito cuando uno está bajo estos estados. Cosa que no hacemos en la sesión. Bueno. Hay que aclarar. No le hacemos eso a las personas, pero, voy a poner una coma, a mí me ha pasado que en movilizaciones profundas hay personas que de golpe me han dicho, ¿sabe qué? Necesito vomitar. Sí, ¿Cómo no? también nos Le pasa eso. explico qué le está pasando, le acompaño al toilet y le digo, trate de hacerlo, trate de hacer una arcada. Y realmente restituyen el equilibrio. Por supuesto que son contados casos y uno casi que hace gloria, porque quiere decir que entró en un proceso intenso. La persona, generalmente los procesos son mucho más lentos. También tiene la ventaja de poder modularse mejor, poder llevarse tanto por el paciente como por el terapeuta acompañando de una mejor manera. ¿Cómo podemos trabajar con una persona que tiene una coraza cuello-garganta? Bueno, podemos trabajar con osteopatía desde las cervicales, por ejemplo. Podemos trabajar desde osteopatía el hueso yoides. Y podemos, desde el punto de vista vibracional, utilizar el chakra 5, porque esta es la zona en que el chakra 5 impacta sobre la cervical 3 hacia adelante. Y desde el punto de vista de meridianos, pasa el meridiano de estómago, y también, indudablemente, tenemos que pensar en pulmón, porque el meridiano de pulmón gobierna todo lo que tiene que ver con la garganta. Entonces también el meridiano de pulmón. Y bueno, y cuando vamos a floral, el nombre y apellido de la flor es Agrimony, porque incluso la sintomatología de Agrimony, el nudo en la garganta, el no poder expresarse, que es otro de los temas en esta coraza, todo esto surge porque uno no puede expresarse libremente. La palabra de uno es desvalorizada, entonces no debe expresarse y debe hablar solamente cuando se lo permiten, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, me parece que ya nos estamos excediendo como siempre en el tiempo. Con esto cumplimos con nuestro programa de abril. Y bueno, estamos viéndonos pronto. Para el mes que viene tenemos algunas sorpresas. Muy probablemente Plena Luz, en vez de hacerlo una vez por mes, lo podemos hacer cada 15 días con invitados. Esperemos que esto se pueda lograr. Y si no, nos encontrarán de nuevo aquí, Eduardo y a mí,
en este programa. Nuevamente. Gracias. Bueno, hasta luego entonces para todos. Chao Edu. Hasta luego. Hasta luego.